juntos en la palabra del Señor allí en las Escrituras. Vamos al primer libro de la Biblia. Inicialmente vamos a ir desde el Génesis y con la ayuda del Señor vamos a ir tocando varios libros de la Biblia en estos días, desde el comienzo de la creación, cuando Dios creó al hombre a su imagen, a su semejanza. Pero no nos vamos a detener hoy en el capítulo 1, sino quisiera que avancemos hacia el capítulo 2, Génesis capítulo 2, y vamos a ver el detalle de cómo Dios creó al hombre. Porque depende del propósito, hay un diseño. Es decir, para cumplir un propósito, hay un diseño de parte de Dios. Entonces Dios quiso tener muchos hijos semejantes a su Hijo unigénito, el Señor Jesús, quien es el Verbo eterno de Dios, quien es Dios juntamente con el Padre, que estaba en el principio junto con el Padre. Él es el unigénito del Padre, quien estaba en el seno del Padre, y el único que le pueda expresar plenamente al Padre es el Hijo de Dios. Así dice el Evangelio de San Juan, ahí en el capítulo 1, verso 18, dice que Él estaba en el seno del Padre, y entonces por eso Él le puede dar a conocer. Nadie conoce al Padre si no es por el Hijo. El que tiene al Hijo tiene al Padre. Quien tiene al Hijo tiene la vida. Entonces la única manera que nosotros podemos tener comunión con el Padre es a través del Señor Jesús. Eso es lo más importante que nosotros debemos conocer en nuestra vida como hijos de Dios. No hay nada más importante, porque de allí es donde fluye todo lo demás. De allí, conociendo el misterio de Dios, quien es Cristo mismo, como dice Pablo en Colosenses, de ahí fluyen o florecen todos los misterios. De ahí del misterio de Dios, Padre, quien es Cristo. Entonces, después del misterio de Cristo, fluye la iglesia, como si floreciera, se abriera otra nueva flor, y ahí naciera la iglesia, porque es el misterio de Cristo, como dice Pablo en Efesios capítulo 3. El cuerpo de Cristo tiene la iglesia, que somos nosotros el cuerpo de Cristo, que estamos conformados por todos los hijos de Dios. Entonces, así como Dios el Padre tiene un misterio que ahora fue revelado, misterio quiere decir algo que estaba escondido para el hombre natural, pero ahora, como dice Pablo en 2 Corintios capítulo 3, dice que pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará, porque el mismo Espíritu Santo es quien nos ha quitado el velo para poder conocer a quién es el Señor, quién es Dios, y a Dios se le conoce en Cristo por medio de su Espíritu Santo. Es una obra de gracia del Señor, pero al que quiera, el Señor no le echa fuera. El que quiera venir a mí, yo no le echo fuera, dice el Señor. Entonces, del misterio de Dios Padre fluye ese segundo misterio precioso, que es la iglesia. Amén. Porque así como Eva nació del costado de Adán, porque el Señor le sacó una costilla a Adán, y de allí le edificó a Eva, le hizo una mujer, le edificó una mujer. Asimismo, de la muerte de Cristo, de la obra de Cristo en la cruz, en su muerte y en su resurrección, de allí nació la iglesia. Amén, amados. Pero entonces, para nosotros poder ser iglesia, teníamos que recibir el Evangelio de Dios. Y la palabra del Señor también en la epístola de Pablo a Tito habla del misterio del Evangelio. O sea, que es un misterio, pero a nosotros ahora nos ha sido revelado. Qué maravilla, hermanos, esos misterios que están ocultos para el hombre natural. Ahora la iglesia, a los que tenemos el Espíritu Santo del Señor, a los que tenemos a Cristo en nosotros, nos es revelado esa sabiduría oculta, porque habla de una sabiduría en misterio, predestinada para la iglesia. Así dice, no sé si ustedes han leído ahí en capítulo 2 de 1 Corintios. 1 Corintios capítulo 2 habla de una sabiduría en misterio. No estamos hablando de misterios del ocultismo, de la masonería, no, nada de eso, no. Nosotros somos cristianos, hijos de Dios, bíblicos, amén. Que creemos que Dios tiene un hijo y que ese hijo nos ha dado a conocer al Padre, y por medio de la fe en Él es que tenemos vida eterna, amén. Somos cristianos, cristocéntricos y bíblicos, amén. Pero la palabra habla de los misterios de Dios, y ahí en 1 Corintios capítulo 4 dice que somos administradores de los misterios de Dios, ¿sí? Entonces hay muchos misterios en la palabra del Señor, y ahí
Hemos mencionado los más esenciales, los más importantes, que es el misterio de Dios, quien es Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del entendimiento, dice Pablo a Colosenses capítulo 2. Pero ya Pablo en Efesios capítulo 3 dice que Cristo tiene un misterio, quien es su cuerpo. Ese es el misterio de Cristo, que a los gentiles también somos coherederos y somos miembros de ese mismo cuerpo. Todos los que hemos creído en el Señor Jesús, sin ninguna distinción de raza, ¿sí?, de clase social. El Señor no hace ninguna distinción, sino todos por medio de la fe en el Señor Jesús conformamos un solo cuerpo, porque el Señor está habitando en nosotros. Y hemos sido bautizados por un mismo Espíritu en un solo cuerpo. O sea, es decir, que desde el momento que recibimos el Espíritu Santo, el Señor nos bautizó. Esa palabra bautizar quiere decir sumergirse. Estamos dentro de, aleluya. Estamos como nadando ahí, en el cuerpo de Cristo. Como una metáfora esa palabra nadando, no quiere decir que sea así, ¿no? Estamos ahí sumergidos en Cristo mismo y Cristo está en nosotros. Amén. Nosotros estamos en Cristo, nuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Qué maravilla, amados. Y no nos salgamos de ese escondido. Amén. Él es nuestra roca, Él es nuestro castillo fuerte y estamos escondidos con Cristo en Dios. Qué maravilla, hermanos. Amén. Qué escondedero. Él es nuestro refugio y nuestro escondedero. La iglesia no debe salirse de allí. Amén, amado. No sacar la cabeza, porque ahí entonces el Satanás viene con un dardo de fuego y nos da en las cabezas. El Señor Jesús es como nuestro tanque de guerra. No nos debemos salirnos de ahí. Él pelea la batalla por nosotros, pero nosotros vamos en Él y Él en nosotros. Amén, amados. Entonces, pero para ser parte de ese misterio glorioso, esos sí son los misterios gloriosos, no los que hablan los otros, los gozosos, misteriosos, gloriosos, bueno, toda esa chorrera de misterios inventados por la Iglesia Católica, sino esos sí son misterios gloriosos, porque son revelados por la gloria del Señor Jesucristo. Pero para ser miembros del cuerpo de Cristo, debemos recibir el misterio del Evangelio. Pero ese misterio del Evangelio es un resultado de otro misterio. Cuando tú lees en primera a Timoteo capítulo 3 verso 16, dice, e indiscutiblemente, dice, o sea que no hay discusión acerca de esto, grande es el misterio de la piedad. Aleluya. Ahí es el misterio de la piedad. A veces pensamos que el misterio de la piedad es irnos a un templo así con cara de pobrecito. No, el misterio de la piedad es que Él se hizo carne. Aleluya. Fue manifestado en carne, justificado en espíritu, visto de los ángeles. Amén. Predicado al mundo y recibido arriba en gloria. Aleluya. El misterio de la piedad. Y por conocer el misterio de la piedad, que el Hijo de Dios se hizo carne, sí, fue justificado en espíritu, fue hallado sin mancha delante de Dios, resucitó de los muertos, fue visto de los ángeles. Un hombre ascendió y se sentó a la diestra del Padre. Ahora hay un intermediario entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Solamente hay un intermediario. No es Santa Pachita, no es el Papa, no es el pastor, no es el cura. No, es Jesucristo, hombre. El Verbo, el Hijo de Dios que se hizo hombre y venció como hombre, no venció de mentiritas, no fue un cuento de hadas, amados, una realidad. Él vino y venció a Satanás. ¿Sí? Dice que venció a todo principado de autoridad en la cruz del Calvario y los expuso públicamente y clavó toda acta de decretos que estaban en contra de nosotros. Le creemos al Señor, amados. Y es la fe, la base de nuestra victoria. Amén. Nunca te enfrentes a Satanás aplastándolo, escupiéndolo, gritándole, no, hermano, se va a reír de ti. Es por medio de la fe en Cristo que ya le expuso públicamente y ya le derrotó en la cruz del Calvario. Amén. Ahora Él es Yahvé, Nisí, nuestro estandarte es el Señor. Amén. Y todos los enemigos son esparcidos delante de la presencia del Señor. Porque por eso dice el Salmo, levántate, Jehová, y todos tus enemigos son esparcidos delante del Señor. Hermanos, nunca vayamos en nosotros mismos, siempre vayamos en el Señor, en el nombre del Señor. Amén. Confiando en Él, en su presencia que está en nosotros. Porque Él está con nosotros y está en nosotros. Amén. Inclusive Efesios también dice que el Padre está con todos, pero también en todos los creyentes. El Padre está en nosotros. El Padre
y también el Hijo, por su Espíritu Santo, están en nosotros. La iglesia es un misterio maravilloso. Es el misterio de Cristo, es la habitación de Dios en la tierra, amados. La iglesia no es un club social, ¿sabías? La iglesia no es una organización humana. Está compuesto por seres humanos, claro, que han sido redimidos por la sangre del Cordero, pero somos el cuerpo de Cristo. La iglesia es como decir, es la incorporación de Cristo en un cuerpo. Es la habitación del Señor en la tierra. Venga tu reino y hágase tu voluntad aquí en la tierra como se hace en los cielos. Amén, amados. Entonces, esos son algunos de los misterios de Dios que están en la palabra, que cada uno tiene que ser expuesto de manera sistemática, ¿sí? Para que la iglesia conozca, porque dice el Señor que a los que han alcanzado madurez, entonces Pablo entonces les exponía esa sabiduría oculta, el misterio predestinada para la gloria de la iglesia. Eso lo puedes leer ahí en 1 Corintios 2. No estoy leyendo los versículos, los estoy refiriendo por causa del tiempo, para que no se me duerman los hermanos. Pero bueno, pero entonces tú lo puedes leer así, hermanos. Dice así, que Dios predestinó una sabiduría oculta, estaba escondida en él, pero ahora revelada a sus hijos, a los que le hemos creído. Y dice, para la gloria de la iglesia. Qué maravilla, hermanos. De aquel que le ama. Entonces el Señor le va a empezar a abrir los ojos. Nos está empezando a abrir los ojos. Por eso ahí seguidamente dice, por lo cual dice, cosas que ojo no vio, ni oído escuchó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios mismo, tiene preparada para los que le aman. Amén, amados. Para los que le aman. Entonces quisiera que empezáramos por ahí. Vamos a empezar por Génesis, pero vamos a empezar, y ahora vamos a Génesis, Dios mediante. Hoy es como una introducción. Vamos a ir a 1 Corintios capítulo 2, por favor, amados, que me puedan acompañar. ¿Esa era la que ibas a hacer a la cita? ¿Primera de Corintios? ¿Dijiste ahora 1 Corintios 2? Sí, también. 1 Corintios capítulo 2. Había mencionado inicialmente el versículo 6 y 7, pero ahora acabé de mencionar también versículo 9, y ahora vamos a leer desde el versículo 10. 1 Corintios capítulo 2, versículo 10. Dice, pero Dios, aleluya, son estas cosas que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros. Nosotros quiere decir la iglesia. Amén, amados. Y como veníamos diciendo, la iglesia es el cuerpo de Cristo. Los que le hemos conocido, los que le hemos recibido. Dice, más a los que le recibieron, dice el apóstol Juan, a los que creyeron en su nombre. O sea que creer es recibir. Si tú recibes al Señor mismo y lo del Señor mismo, le estás creyendo. Creer es recibir, recibir es creer. Esa actitud de fe es recibir, porque todo procede de Él. El Señor dice, ahí en Mateo, dice, si un niño le pide a su padre un pan, ¿acaso le va a dar una piedra? O si le pide un huevo, ¿le va a dar una serpiente? No. ¿Cuánto más nuestro Padre Celestial dará el Espíritu a los que se lo pidan? Y nosotros lo hemos recibido. Amén. Hemos recibido al Señor, pero también podemos seguir pidiendo más sabiduría. Amén. Del Señor, por su palabra. Entonces por eso dice, pero Dios nos la reveló, es un hecho. Mira que Pablo habla como un hecho, Pablo habla en fe. Amén. Eso es la Pablo, el apóstol Pablo habla en fe. Amén. Nos la reveló. Y hay que estar en el espíritu de fe. Y Pablo habla en 2 Corintios, creí por lo cual hablé. Como dice el Salmo. Dice, abre tu boca que yo la llenaré. Entonces dice, creí por lo cual hablé. Y por causa de la revelación de la palabra del Señor a través de los apóstoles, que también tenían el mismo Espíritu Santo que tenemos nosotros, dice, creímos por lo cual hablamos. ¿Amén? O sea que nosotros hablamos de la fe del Señor,
revelada en su santa palabra por su Espíritu Santo. ¡Qué maravilla! Entonces dice, pero Dios nos las reveló. Esa palabra es muy importante en las Escrituras, amados. La palabra revelación. A Dios se le conoce por revelación. Amén. Se le conoce. Está bien los seminarios, está bien los institutos, pero hermanos, he conocido casos tristemente de personas jóvenes o personas que han querido servir al Señor y entran en una institución teológica y salen perdiendo la fe, ¿sabes? Terrible, amados. Porque a Dios se le conoce por revelación. Mira, ¿quiénes fueron los 12 apóstoles del Cordero? Es más, ¿quiénes fueron los principales, los 3 primeros? Pescadores, humildes pescadores. ¿Sabes que la vez pasada estaba en Riohacha, en la Guajira colombiana, en la capital de la Guajira colombiana? Y fui a comprar unos hielos, que estaba con un hermano que iba a comprar unos peces, unos pescados, y lo íbamos a comprar lo íbamos a guardar en una cava, una cavita. Necesitaba hielos para ir a otra ciudad para que no se nos dañaran, no se nos pudrieran los peces. Y vi a alguien remendando redes, un hombre sencillito, y el Señor me trajo a memoria al apóstol Juan. Dije, Señor Jesús, así era el apóstol Juan. Palabras tan profundas, hermanos, pero es que el apóstol Juan caminó 3 años y medio con el verbo de Dios que se hizo carne, con la vida eterna que fue manifestada a los hombres. Y Juan dice, y la vida fue manifestada, y le palparon nuestras manos, y le vimos, y ahora os anunciamos esa manifestación del verbo de vida, del Hijo eterno de Dios que se hizo hombre. Y era un remendador de redes. Después vi unos pescadores y el Señor Jesús, Pedro era un pescador. Señor, el Señor nos libre de nuestra jactancia. Uno piense porque uno hizo, que no se estudió en una academia o aquí y allá. No, amados, a Dios se le conoce por revelación. Amén. ¿Sabes? Voy a hacer un paréntesis. Una vez se reunieron 2 hermanos muy notables, queridísimos. Uno de Estados Unidos, que no me estoy acordando el nombre, se los quedo debiendo, pero otro de Inglaterra, de Europa. Se llamaba Martin Lloyd Jones, que fue uno de los grandes expositores bíblicos del siglo XX, un hermano muy serio. Y había otro estadounidense también muy serio, que predicaba en la convención de Keswick, nada más y nada menos, que algunos le llaman como la conferencia para los posgraduados en conocimiento del Señor bíblico, conocimiento bíblico, hermanos muy espirituales, muy serios. Y ellos se reunieron, supieron que estaba de visita un hermano de la India, el hermano Bhagat, no Sundar Singh, sino Bhagat. Hay un Sundar y Bhagat. Ese hermano nunca fue a una academia, nunca, ¿sí? Y él no nació en una familia cristiana, él pertenecía a la religión de los Sikhs, una de las castas más altas. Tú sabes que en la India se manejan castas. Y él ahí conoció al Señor y dejó todas esas castas y todas esas cosas, y el Señor lo llamó, se le reveló, empezó a leer las Escrituras, se leyó los Evangelios en 2 días, porque estaba, en esos días que conoció al Señor, estaba en Canadá, que él estaba estudiando ingeniería, y ahí aprovechó porque estaba en invierno y no podía salir por la nieve, y se leyó, no durmió en 2 días, cuando el Señor se le reveló leyendo los Evangelios. Y así él fue toda su vida. Cuando llegó a la India, ahí el Señor lo envió a predicar por la fe, caminaba por las ciudades y evangelizaba, y el Señor lo usó en su inicio de ministerio, resucitando muertos, abriendo los ojos de los ciegos. Muchos se convertían. Ese fue el inicio de su ministerio de evangelismo, para atraer a mucha gente. Ya después eso bajó, el mismo Señor le fue bajando esa fuerza, esos dones, pero después de haber evangelizado a esta gente, después entró en una etapa de la enseñanza de la palabra, ya el discipulado y la perfección de los hermanos para la obra del ministerio. Entonces ya después de un tiempo, él estaba en Europa, lo invitaron unos hermanos, y estos 2 hermanos, Martin Lloyd Jones y este otro que les debo el nombre, quisieron tener una reunión privada con él, y le hicieron muchas preguntas. Toda una tarde estaban sorprendidísimos de las respuestas del hermano Bhagat. Imagínate, Martin Lloyd Jones era el médico asistente de la reina de Inglaterra, nada más y nada menos. O sea, además era un gran teólogo y un hermano seriosísimo y espiritual. Y el otro hermano, un hermano que viajaba por todo el mundo y predicaba en Keswick. Estaban sorprendidísimos y al final le preguntaron: hermano, ¿usted en dónde ha encontrado tanta sabiduría de la Escritura?
¿Y sabe cuál fue la respuesta del hermano Baxin? Leyendo las escrituras de rodillas. Ay, hermano. No es que la rodilla tenga algo, sino el sentido espiritual. Claro, de rodillas, él lo hacía físicamente de rodillas, pero el sentido espiritual. O sea, conocía a Dios en espíritu. Y a eso es donde queremos ir en esta semana. ¿Cómo conocer a Dios en espíritu? ¿Cómo andar en espíritu? Amén. Porque la iglesia es un tema espiritual del espíritu, es la casa espiritual de Dios. Nuestra vida en el Señor se puede andar solamente en el espíritu, porque ahí es donde mora Cristo por su Espíritu Santo. Amén. Y hay que entender entonces qué es el espíritu. Pero no estoy hablando del Espíritu Santo, sino del espíritu humano, donde reside el Espíritu de Dios, para poder captar ese órgano que Dios nos hizo, por decirlo así, ese órgano que Dios nos puso en lo más íntimo de nuestro ser, que se llama el espíritu humano, que es donde reside el Espíritu Santo, donde se le conoce a Dios. Amados hermanos. Entonces sigamos ahí, ¿no? Dice, nos deteníamos por esa palabra reveló, revelación, que quiere decir quitar el velo. Dice, porque Dios nos la reveló a nosotros, ese nosotros es la iglesia, por el Espíritu, aquí en mayúscula, por el Espíritu Santo, ¿no? Porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. ¿Quieres conocer lo profundo de Dios? Por medio del Espíritu Santo. A veces la gente piensa que el Espíritu Santo es para temblar, para caerse al piso. No, el Espíritu Santo es para conocer a Dios, para honrar a Dios, ¿eh? Para exaltar a Dios. Y en la medida que le vamos conociendo a Él más profundamente, le vamos a honrar de una manera más profunda, de una manera más íntima. Mira, tú ves la vida, por ejemplo, de Abraham. La vida de Abraham, tú ves que el Señor se le iba revelando paso a paso. Tú empiezas a leer desde Génesis 12 y pasas por el 13, 14, 15, 16, 17, 18, así, toda la vida de Abraham, y ves que en la medida que el Señor se le iba revelando, Abraham hacía un altar. Es decir, que la consagración de nuestra vida al Señor es en base a la revelación de Dios. Y si ves el lugar, el momento, el nombre del lugar donde hacía el altar, todo tiene su significado, un progreso espiritual en la vida del creyente. Después con la vida de Isaac más profundo, y con la de Jacob más allá, y con la de José, que nuestro hermano Paneso nos hablaba algo precioso en el campamento también de la vida de José. Y así va aumentando de gloria en gloria y de triunfo en triunfo, ¿no? El Señor se va revelando progresivamente al hombre. Dios no cambia, pero nuestro conocimiento de Dios sí debe avanzar. Amén. Dios no cambia, Él es inmutable, es el mismo. Pero nosotros sí estamos aprendiendo. Y esa es la vida eterna. Dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú enviaste. La vida eterna va a ser disfrutar más de la gloria, de la presencia del Señor amado. Amén. Amén. Gloria a Dios. Amén. Gloria al Señor. Entonces, hermanos amados, pero esta preparación es desde aquí. Este tiempo es la preparación para la gloria venidera. Amén. Amén. Debemos prepararnos, porque si no nos preparamos acá, hermanos queridos, la salvación es eterna, no se pierde. Amén. La palabra dice que es vida eterna, no es por obras para que nadie se gloríe. Pero hermanos, debemos procurar con su ayuda pedirle al Señor conocerle un poco más profundamente, tener un poco más de intimidad con el propio Señor. Amén. Conocerle a Él profundamente. Nuestra visión debe ser la visión del Señor, la visión de Cristo. Amén. Ver más al Señor como iglesia. Esa es la iglesia, los que estamos alrededor del Señor. No es visión de iglesia, no, visión de Cristo en la tierra. Amén. Claro, la palabra sí habla de la iglesia como debe ser, como es bíblicamente la iglesia, que es la iglesia. Amén. Hay una normalidad bíblica de la iglesia, pero la iglesia tiene su normalidad gracias a que tiene una normalidad de conocer al Señor. O si no, nos vamos a quedar en las arandelas, en el caparazón, en el disfraz. Amén, amados. Ahí es donde somos hermanos, amigos. Mira, los 12 apóstoles que eran pescadores, tejedores de redes, un publicano, un celote que era un guerrillero. Ah, Señor Jesús. Bueno, y así por delante, un Felipe bien tímido allá. Pero vea, eran los 12 apóstoles que estaban con el Señor. Estaban con el Señor. ¿Sí?
ellos en un momento estaban discutiendo cómo iban a organizar las cosas y el Señor dijo, ay, cuánto habré de soportarlos. No, así no es. Y al final le dijo Pedro, ya el Señor resucitado, Pedro, ¿me amas? Pastorear mis ovejas. Son las ovejas del Señor, pero guíalas, pastorealas. Pedro, ¿me amas? Pastorea. Y Pedro, ¿me amas? Ajá, se puso triste Pedro. Señor, tú sabes que te amo. ¿Sí? Le dijo, sí, mira Pedro, se trata de esto. Cuando eras joven, andabas donde tú querías y te ceñías como tú querías, pero llegará un momento en que otro te ceñirá y te llevará donde tú no quieres. Y así es la vida en el Señor, amén. Así es la vida en el Espíritu que sopla donde quiere el Señor. Y debemos seguir al Señor, no nuestras ideas, no una imaginación, sino al Señor, y para eso hay que conocerle a Él. Amén, amados. Y por eso le dijo a Pedro, Pedro, cuando eras joven tú te ceñías como tú querías, tenías mucha fuerza en ti mismo, ¿verdad? Tenías mucho impulso, ¿verdad? Hasta los apóstoles allá tenían hasta fe para hacer caer fuego sobre los samaritanos, porque ellos decían, no, pero no nos recibieron a nosotros. Ah, esos allá samaritanos, no, estaban predicando otros, pero no se unieron con nosotros. ¿Y quieres que caiga fuego del cielo? Y yo, no, pero ustedes no saben de qué espíritu soy. No, así no es la cosa, hijos míos, así no es la cosa, ¿cierto? Entonces, ahí también vamos aprendiendo con el Señor. Entonces, me imagino que ellos dijeron, no, y le sacaron, mira, pero es que Elías se acuerda cuando porque hasta versículos se le puede sacar para todo, hermano, hasta para hacer caer fuego del cielo, pero no es así. Hasta versículos le podemos sacar para lo nuestro, pero no, hermanos. No es así. Hay que conocer al Señor más profundamente, cada vez, caminar más con Él. Y el carácter que nos está dando el Señor es el carácter del Cordero, amados. El que menos a veces nos gusta. Nos gusta, claro, y gloria al Señor que nos guste, y debemos amar, conocer al Señor en la cruz. Pero también Él está imprimiendo ese carácter del Cordero en nosotros. Y para eso debemos caminar con el Señor. Eso no es corderología bíblica sexto semestre. No hay materia de corderología, no. Hay caminata con el Señor. Amén. Y ese es el cuerpo de Cristo en la tierra. Esa es la iglesia, amados. Donde el Señor la pone en cada lugar, en cada sitio. Entonces dice, pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu. Porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre? Sino el espíritu del hombre. Mira, ahora el espíritu en minúscula, ¿sí ves? O sea que existe el espíritu del hombre que está en él. Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios. ¿Sí? Hay algo que se llama las cosas de Dios. Así como Romanos 8 nos habla de las cosas del espíritu, que son las cosas que el Espíritu toma del Padre y del Hijo, las cosas de Dios, ¿sí? Sino el Espíritu de Dios. O sea que para conocer las cosas de Dios hay que conocer un poco más el Espíritu de Dios, pero el Espíritu de Dios reside en un lugar especial, que es en nuestro espíritu. Hoy no vamos a avanzar un poco en eso. Estamos haciendo notar que hay estas realidades. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Es decir, amados, para saber lo que Dios nos ha concedido, nos ha dado, debemos tener intimidad con el Señor por medio de ese Espíritu Santo que mora en nosotros. Debemos aprender a percibir la naturaleza del Señor en su espíritu, el movimiento del Señor, cómo se mueve el espíritu dentro de nosotros. Percibir su naturaleza, ¿sí? Percibirlo. Dice entonces, dice lo que Dios nos ha concedido, es decir, porque Dios se ha dado a sí mismo, Él se ha entregado en Cristo a nosotros. Dios mismo se ha dispensado a la humanidad, a los que le hemos recibido, le hemos conocido, le hemos creído. Amén, amados.
Y es una concesión, ¿sí ves? Es una obra de gracia del Señor. ¿Sí? Como hoy charlábamos ahí en el comedor con los hermanos. Digamos que el hermano Cristian Chen, que ya partió de la presencia del Señor, él, en una enseñanza decía, él decía que la cocina china era más bíblica que la cocina occidental. Porque en la cocina occidental te traen el pedazo de carne y tú tienes que luchar con el tenedor, con el cuchillo y luchar ahí, partir todo. En cambio, en la cocina china ya te traen todo picadito. ¿Amén? Ya la lucha, así como Cristo ya batalló en la cruz del Calvario y venció. Ahora nosotros venimos a disfrutar la victoria de Cristo, ya picadito pero hay que metérsela en la boca, así como los valientes de Gedeón, que estiraron la mano, amén, los 300, y tomaron del fluir del río, del espíritu de vida, amén. O sea, hay que estirar la mano y tomarlo, es por la fe, esa es nuestra parte, pero el Señor no lo da. De la corriente de agua viva hay que estirar la mano y tomarlo por la fe, amén, amados. Pero a veces nos enseñan a andar ahí con el cuchillo, dándole cuchillo ahí, y ahí nos quedamos toda la vida. Pero hermano, lo que Dios nos ha concedido, entonces dice, lo cual hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, o sea, esto no lo enseñó Shakespeare, Sartre, Freud, Albert Camus, no, nada de esa gente, no, fue el Señor, amados, amén, a unos pescadores, a unos tejedores de redes, amén, a un celote, ¿verdad? A un asesino como Pablo. Así, hermanos. Vea lo que dice. Lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu de Dios, acomodando lo espiritual a lo espiritual. O sea, esto espiritual son las cosas que Dios nos ha concedido, acomodando lo espiritual a lo espiritual, o sea, con palabras enseñadas por el Espíritu Santo. Eso es acomodar lo espiritual a lo espiritual. Las palabras propias del Señor acomodadas con las cosas del Señor. Amén. Lo que Dios nos ha concedido expresado en palabras dadas por el Espíritu Santo, no de sabiduría humana, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Entonces dice, pero el hombre natural, aquí la palabra natural es la palabra psíquico, de donde viene psicología, ¿sí? O sea, el hombre que depende de sí mismo y no depende de Dios. Eso fue lo que ocurrió en el jardín del Edén. El hombre le dio la espalda a Dios y no dependió de la vida divina, no dependió de Dios mismo para vivir, reflejado allí en el árbol de la vida, amén, sino dependió del árbol de la sabiduría, de la ciencia, del bien y del mal, el fruto del cual es muerte. El que depende de sí mismo pues va a estar seco, ¿sí? Va a estar sin la vivificación del Espíritu, pero para eso debemos depender del propio Señor, agarrarnos del Señor. Mira, hermanos, ¿ustedes se acuerdan de esa escena cuando estaba el Señor Jesús caminando y había una multitud que le apretaba? Y vino una mujer, hermanos, con 12 años con flujo de sangre. Flujo de sangre por 12 años y fue a los médicos. Y quién sabe qué clases de médicos iría. De todos. Chamanes de la época, doctores también tradicionales, de todo iría. Gastó todo su dinero, 12 años. Se notaba que era una mujer rica. 12 años gastando en médicos, ¿verdad? Y todo el mundo le apretaba. Pero esta mujer tímida, pero se atrevió con fe. Reconoció su necesidad. ¿Sabe qué lo simboliza perder por 12 años la sangre? Perder la vida. Así como estábamos muertos en delitos y pecados. Ahora el árbol de la vida estaba caminando. Se hizo hombre. Cristo Jesús, el Verbo eterno de Dios. Caminando en la tierra. Y vino esta mujer y tocó el borde de su manto. Y poder fluyó del Señor y fue sano instantáneamente. La vida de Cristo. Y después fue a sanar a una niña de 12 años que había acabado de morir. Mira qué simbólico. No nos vamos a detener en esta historia que nos enseña muchas cosas. Pero mira qué precioso, amados. Qué precioso. Claro que
ella fue sanada, pero tenía que después caminar con eso y profundizar en conocer a Dios en Cristo por su Espíritu. Ese fue el toque de la entrada. Fue la puerta, que es Cristo Jesús, pero Cristo es el camino, amén, y es la vida por la eternidad. Entonces, pero dice el hombre natural, el hombre que depende de sí mismo, solo de su alma. Esa palabra psiquis es la palabra alma, ¿sí? Depende de sí mismo porque tenemos un alma. Nosotros, lo que somos en nosotros mismos, somos el alma. El alma es la sede o el asiento de nuestra personalidad. Tú puedes decir, yo pienso, yo siento, yo quiero esto, es porque tienes un alma, ¿sí? Ustedes se acuerdan que cuando dice que Jacob salió y dice que iba con 70 almas, no quiere decir que iban 70 almas flotando, no, sino iban 70 seres humanos, ¿cierto? 70 seres humanos, porque lo propio del ser humano es el alma. Entonces ahí vemos que el hombre tiene un cuerpo, este cuerpo con el cual podemos palpar las texturas, con el cual tenemos el sentido de la vista, podemos ver los colores, las formas, las figuras, ¿sí? Podemos ver por lo menos 3 dimensiones, por lo menos nosotros. Sabemos que hay otras. Hay animales que ven solamente 2 dimensiones, ¿sí? Se ven solamente planos. Los seres humanos podemos ver 3, por lo menos en este mundo natural, y así. Pero está la visión, está el olfato, donde podemos oler, ¿sí? Por ejemplo, vamos a la finca del hermano Andrés, qué café tan delicioso, olemos ese café de nuestros hermanos tan bueno, ¿sí? Así, El pan o de la panadería. podemos saborear, ¿verdad? Diferentes multitud de sabores, multitud de olores podemos también oler, multitud de colores, también sonidos, multitud de sonidos preciosos, podemos palpar muchas texturas. Tenemos el sentido del equilibrio, que es el sentido vestibular, ¿cierto? Y así el sentido del dolor, que son otros sentidos, además de los 5 más comunes. Nuestra alma también tiene sentimientos, ¿cierto? Tiene simpatías, antipatías, alegrías, tristezas, euforias, ¿sí, verdad? Iras, hay iras que son santas, otras que no son santas, multitud de sentimientos, ¿sí? De pensamientos, ¿cierto? La mente, por ejemplo, todo eso hace parte del alma. O sea, el alma tiene varios sentidos también, tiene varias partes, que es la mente, donde están, en la mente que tenemos. Pensamientos, ¿qué más hay en la mente? No, en la mente. Argumentos. Sí, la razón, ideas. Sí, es muy importante la imaginación, es muy importante, casi no le ponemos atención a la imaginación, ¿sí? Y así, sentimientos diversos, y así, pero hermanos, el hombre no es solamente cuerpo y alma, hay algo más profundo que se llama el espíritu, pero estamos hablando del espíritu con minúscula, que es el espíritu humano, el espíritu creado, amén, amados, que es donde ha venido a morar el Espíritu Santo de Dios, ¿cierto? Por eso dice Romanos 8, 16, dice, el Espíritu mismo, con E mayúscula, el Espíritu Santo de Dios, quien es Dios, que es eterno, da testimonio a nuestro espíritu con E minúscula. O sea que el Espíritu Santo nos da testimonio ¿en dónde? En nuestro espíritu, de que somos hijos de Dios. Amén. Vea, por ejemplo, vamos a leer ahí Romanos 8, 8:10. Gracias, hermano. Romanos 8:10 dice, pero si Cristo está en vosotros, podemos alzar la mano quien sabe que Cristo está en él. Aleluya, gloria al Señor. Si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, porque sabemos que el cuerpo, a no ser que venga el Señor Jesús antes que muramos, va camino a la tumba, ¿sí? Se está degradando. Pero hay una esperanza de gloria en la venida del Señor, pero por ahora se está degradando el cuerpo. Dice, a causa del pecado, ¿no? Están muertos a causa del pecado.
Dios no lo creó para morirse, para la degradación, es por causa del pecado. Más el espíritu, aquí está el espíritu humano, ¿cierto? Vive a causa de la justicia, es decir, estábamos muertos en delitos y pecados, nuestro espíritu estaba muerto, separado de Dios. Eso es lo que quiere decir muerte, separación de Dios. Si quieres saber qué es la muerte, separación de Dios. Por eso la segunda muerte habla de separación eterna de Dios. Porque aún los injustos, los que no conocen al Señor, van a resucitar después del milenio en el juicio del trono blanco, pero van a resucitar para condenación eterna. Pero nosotros vamos a resucitar en la segunda venida del Señor para iniciar el milenio, pero para vida eterna. Amén. Y ya tenemos la vida eterna en nosotros, que es Cristo. Entonces estábamos muertos en delitos y pecados, pero ahora por causa de la justicia de Dios, porque Dios, que es justo y es 3 veces santo, su justicia tenía que ser vindicada. Y esa justicia fue vindicada en la sangre del Señor Jesús. Cristo Jesús pagó el precio justo por los pecadores. Amén. El justo por los injustos. Amén. Él llevó nuestras injusticias, nuestros pecados. Amén. Para ahora hacernos justos en Él. Y justicia de Dios en Él, dice 2 Corintios. Entonces, por causa de esa justicia, ahora nuestro espíritu vive. Aleluya. Por causa de la justicia. O sea que en base al precio pago del Señor Jesús en la cruz, hemos sido redimidos, quiere decir comprados con un precio de sangre, rescatados, y nuestro espíritu ahora vive, ya no está muerto. Aleluya. Porque Cristo está en nosotros. Qué maravilla, hermanos. Cristo no solamente está en medio de nosotros, sino está en nosotros. Amén. Cristo está viviendo en ti y en mí, y eso es lo que nos hace habitación de Dios, cuerpo de Cristo, templo santo del Señor. Somos nosotros los hijos de Dios. Entonces aquí vemos la diferencia entre el cuerpo y el espíritu, ¿cierto? Pero hermanos, no vamos a entrar hoy por el tiempo, vamos haciendo una pequeña introducción, pero quisiera que fuéramos por lo menos a 2 pasajes donde se diferencia también el alma del espíritu, porque algunos confunden, sobre todo la teología reformada, los calvinistas y los que descienden de ahí, porque ellos heredaron de San Agustín de Hipona, y también en el tiempo de los escolasticismo con Santo Tomás de Aquino, grandes teólogos, siervos de Dios también, pero ahí todavía están en el proceso de la formación de Cristo en la iglesia, ¿verdad? De Señor irse revelando a través de la historia. Pues mezclaron cosas de la filosofía griega con la palabra del Señor y confundían el alma y el espíritu, pero el alma y el espíritu no es lo mismo. Hermanos, y para poder avanzar en la caminata espiritual, en la formación de Cristo en nosotros, debemos hacer una clara diferenciación, o más bien el Señor tiene que hacer una clara diferenciación en nuestra vida de lo que es el alma del espíritu. Muchas veces no se madura porque no se hace una diferencia entre el alma y el espíritu, porque a veces el alma tiene fenómenos parecidos a los del espíritu, ¿cierto? Y confundimos el alma con el espíritu. Pero el Señor hace una separación entre el alma y el espíritu para poder vivir en espíritu, ¿cierto? Si a esta serie quisieran ponerle un nombre, podrían ponerle En Espíritu. Pero para eso debemos ir identificando varios pasajes de la palabra del Señor. Entonces vamos a ir a Génesis y luego a Primera a los Tesalonicenses. Vamos a ir a Génesis 2. Génesis capítulo 2. Ahí viene hablando de la creación de los cielos y de la tierra del capítulo 1. Y en el verso 26 del capítulo 1 dice: entonces dijo Dios, hagamos, ahí está la Trinidad, ¿no? Hagamos al hombre a nuestra imagen. Nuestra porque está hablando de la Trinidad en plural. Pero en Dios, el Padre no es la imagen, ¿cierto? El Espíritu Santo no es la imagen. ¿Quién es la imagen? El Hijo, que es el resplandor de la gloria divina, la imagen misma de su subsistencia. Como dice Colosenses, Él es la imagen del Dios invisible. Dice que fuimos trasladados de la potestad de las tinieblas al reino del Hijo de su amor, aleluya. El cual es la imagen del Dios invisible, sigue diciendo Colosenses 1:15. Amén, amados. Y nosotros fuimos creados a la imagen y semejanza de Dios, o sea, fuimos creados
a la imagen de Cristo, aleluya, porque Cristo nunca empezó a existir, Él es el verbo eterno de Dios, Él es aquel hombre glorioso, centrado en el trono que vio Ezequiel, en medio de los 4 seres vivientes, a la semejanza de un hombre. Él es el Hijo de Dios antes de hacerse hombre. Qué maravilla, hermanos. Y nosotros fuimos creados a la imagen y a la semejanza de Dios. Por eso el hombre es tan importante para Dios. El hombre no es el centro, es el Señor. Pero el hombre, la comunidad de cristianos, de los hijos de Dios, somos el cuerpo de Cristo. Somos muchos hermanos detrás del primogénito. Qué precioso, y por eso el Señor viene por una gran cosecha en su venida. Sí, porque Cristo es las primicias. Pero después de Cristo nosotros en su venida, amén, en su segunda venida. Y estamos siendo conformados a la imagen del Señor. Y para eso hay que conocer estas cosas, amados, para saber cómo conocerle al Señor, cómo ver al Señor, cómo verle a Él. Un poco más, que es por medio de la fe, pero es una fe progresiva. Entonces dice aquí, Génesis 2, verso 7, dice, entonces, Jehová Dios aquí, en el capítulo 2 se va a centrar de cómo fue que creó al hombre. Entonces, el hombre fue creado con un propósito de conocer a Dios. Y esos misterios de Dios hablan de Dios mismo. Claro que mencionamos algunos de los principales, son muchos más, pero esos principales. Entonces dice, entonces Jehová Dios, esa palabra Jehová Dios es Yahvé Elohim. Yahvé es yo soy el que soy, es Dios. Elohim, Dios en plural, ahí está la Trinidad. Entonces Yahvé Elohim, ahí estaba la Trinidad en consejo en la creación del hombre, amados. Para crear al hombre, Dios no dijo como la luz, sea la luz y fue la luz, ya, listo, gloria a Dios. No, entonces dijo Dios. Hubo un cuidado especial de Dios al crear al hombre. Por eso Satanás le tiene tanto odio al ser humano, tanto odio a la iglesia. Porque la iglesia es el conjunto de seres humanos rescatados de nuevo para el propósito eterno de Dios. Los seres humanos, cuando creemos en el Señor, no solo solamente somos rescatados para que sean salvos y ya. A veces ese es el error nuestro. Muchas veces evangelizamos y dejamos a las personas ahí. No, ahora viene un proceso de discipulado y de formación en Cristo para la edificación del cuerpo de Cristo, para la madurez de la iglesia. Amén, amados. Que es conocer más profundamente a Cristo, que Cristo sea formado en la iglesia. La edificación de la iglesia, podemos resumirlo en eso, es la formación de Cristo en ella. Amén. No son muchas cosas y actividades, sino es la formación de Cristo en cada creyente. Entonces dice, entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra. Ustedes ven que desde Génesis 1 hay varias palabras para crear. Dice creó, hizo, formó. Por ejemplo, la palabra crear en el Génesis 1.1 dice Bereshit bara Elohim hashamayim beha'aretz, como está escrito en hebreo, pero usa la palabra Bereshit bara, en el principio creó Elohim, Dios, bara. Esa palabra bara es la palabra crear sin usar ningún elemento existente. ¿Sí? Crear las cosas por la palabra de su poder. ¿Sí? Creó Dios. Luego cuando dice hacer, dice componer, porque hubo una desbalance por la caída de Satanás. Y el Señor empezó a restaurar todas las cosas, ¿cierto? Dice que la tierra se tornó desordenada y vacía, y ahí empieza el Señor a restaurar las cosas. Así como nuestra vida cayó en pecado desde Adán, heredamos la condición pecaminosa, y ahora el Señor nos salva y empieza a restaurar, a renovar, porque además de nacer de nuevo, hay una etapa de renovación también y de transformación. Son varias etapas. Qué precioso. Pero aquí no usa la palabra bará, ni la palabra crear en el sentido de componer, sino la palabra yatzar en el hebreo. ¿Sí? Que es formar, que es hacer algo, pero a partir de un elemento ya existente. O sea, Dios creó los cielos y de la tierra
tomó tierra, del polvo de la tierra, y de ahí creó al hombre. Amén, amados. Y las palabras no las estoy diciendo por decirlas, sino porque tienen un significado. Cuando uno empieza a estudiar con cuidado Génesis 1, tiene un sentido espiritual muy profundo, ¿sí? Como una figura de lo que Dios está haciendo en nuestra vida. Pero bueno, vamos a seguir aquí hoy. Dice, entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra, aleluya. Y de eso es que está hecho nuestro cuerpo, ¿verdad, hermanos? Por eso hay gente que hace terapias y se va y se mete en la tierra y se hace baños con tierra y se va al mar muerto y trae lodo del mar muerto, porque tiene propiedades, porque los minerales que están en la tierra son los mismos minerales que nosotros tenemos en nuestro cuerpo. Por eso las plantas, amados, por eso las plantas toman los nutrientes de la tierra y nosotros nos comemos la lechuga, la zanahoria. Les recomiendo la zanahoria, tremendo alimento. La papita, la yuquita, pero la vaquita come del pasto, que el pasto se alimenta de la tierra, y ahí comemos la carnita, ¿verdad? Entonces todo lo que nosotros consumimos viene de la tierra, porque nuestro cuerpo fue creado de la tierra. O sea, que no coma plástico, coma papita, coma yuca. Gloria al Señor, ¿verdad? Entonces ese es el cuerpo humano, ¿sí? El cuerpo humano. Pero vea lo que dice acá: y sopló en su nariz aliento de vidas. En el hebreo dice Neshama, Hayim. La palabra Hay es vida. Por ejemplo, los judíos, cuando se saludan y se saludan con las copas y brindan, dicen Lehaim, por la vida. Haim es vida, pero en plural. Haim es vidas. Hayim, porque una es la vida del cuerpo, ¿cierto? Que es la vida bios. Por eso estudiamos en la escuela la biología, ¿cierto? La biología que estudia de los animales, de las plantas, anatomía, y bueno, ¿cierto? Entonces está la vida bios, la vida biológica. Pero además nuestra alma tiene una vida, que es la vida psique. Por eso algunos estudian psicología, ¿sí? Psique, los fenómenos del alma, las cosas del alma, los sentimientos, los pensamientos, todo ese tema. Tratan de estudiarlo, por lo menos, tratan. Pero hay una vida más profunda que lo habla en la Biblia, y es la vida Zoé, la vida divina, la vida que hemos recibido por el Espíritu Santo en nosotros, amados. Hermanos, todo esto es muy importante irlo conociendo. Los que lo conocemos, experimentarlo, amén, la vida divina en nosotros. Y por eso es tan importante hacer una diferencia entre el alma y el espíritu, y saber cómo es que Dios opera en nuestra vida para poder vivir en espíritu y seguir al Señor, ¿sí? Entonces hay mucha gente que quiere conocer la voluntad de Dios y esperan una voz de afuera y que le hablen al oído, le profeticen al oído, y de pronto hasta un demonio, uno no sabe, un espíritu de error. Dios prometió que la unción del Santo nos enseñaría a cada uno. Claro, el Señor dio maestros, pero el mismo Señor nos enseña y nos confirma lo que es de Dios o no por su Espíritu, amén. Porque el testimonio del Espíritu es vida, la vida divina y paz, amén. Esos dos elementos, la vida divina, la del Espíritu Santo en nosotros, por su Espíritu, la vida Zoé, nos vivifica. Ah, Señor Jesús, nos vivifica el Señor por su Espíritu, nos sopla, como dice, el que crea en mí, de su interior, no de afuera, de su interior correrán ríos de agua viva, amén. Esto dijo acerca del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él, amén. O sea, que no busque afuera, porque a veces nuestra teología está un poco torcida, como decía una vez un hermano argentino. Están en el culto, en la reunión, y dice: hermanos, vamos a cantar el cántico 215, ¿sí? Oh Espíritu de Dios, tú fluyes de mí, estás en mí, Espíritu de Dios fluye de mí, Cristo en mí, Dios en mí, Espíritu de Dios en mí, fluye de mí, tengo el Espíritu en mí. Y después, hermanos, ahora cántico 83, ven Espíritu de Dios, al fin, que está o no está, hermanos, ¿sí? ¿Vino o no vino? ¿Verdad? Entonces estamos esperando de afuera, pero de afuera, hermanos, así es que hacen los ritos indígenas o los cultos indígenas
los chamanes por fuera empiezan con ramitas y por fuera y a ver qué viene, y los indígenas, así como los allá en África, los tambores, y ve a la gente y empieza de afuera, y cierto, y así como los de Baal, no era así, se zanjaban, y ¿sabes qué dijo el profeta cuando ellos estaban zanjando y para que cayera fuego del cielo? ¿Sabes qué les dice el profeta, inclusive de manera irónica, que Reina Valera lo tradujo muy decente? Dijo, griten más fuerte, no sea que su Dios está haciendo necesidades en el baño. Así dice en el hebreo. En cambio él dijo, vea, para que vean que no soy yo, échenle más agua al sacrificio. Y oró al Señor para que vean que tú eres el creador de los cielos y de la tierra. Vino el Señor con fuego del cielo, consumió el agua, lamió todo. Y ahí demostró quién era el Dios de Elías, amados. Y el Dios de Elías no es el mismo Dios de nosotros, del Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo. Y que además Elías lo tenía por fuera, ahora nosotros lo tenemos por dentro, amados. ¿Qué hacemos buscando por fuera? Sí. Uy, este culto estuvo tan bueno, que me pararon los pelos. Ay, sentí tan lindo. Decía este mismo hermano que una hermana está en una congregación, muy querido, no estoy criticando a nadie, a todos nos ha pasado, estamos aprendiendo, ¿verdad? Pero es para aprender del Señor. Llegó y empezó el pastor, uno de los pastores queridos, empezó, oye hermanos, estoy sintiendo, aleluya, que hoy es martes, cantemos todos. Hoy es martes, aleluya, aleluya, hoy es martes, hoy es martes. Y la esposa, uy, qué lindo ese culto, se fue donde el esposo. Dijo, mi amor, dijo, ¿y por qué vienes tan querida mi mujer tan feliz? Dice, es que hoy sentimos en el culto. ¿Qué sintieron? Sentimos que hoy es martes. Ah, mujer, sientan o no, hoy es martes. Hermanos, porque no es por el sentir, es por la fe en Dios que opera por medio de su Espíritu Santo. Amén. Pero estamos esperando cosas de afuera y nos hablan algo al oído que puede ser un espíritu engañoso. Podemos ver por ahí algo raro y no sabemos discernir una visión si es de Dios o no. ¿Sí? Pero el testimonio del Espíritu es vida y es paz. Amén, amados. Es vida y es paz. Aquí me estoy adelantando a algo más avanzado, a algunos fenómenos de la vida en Cristo. Amén. El elemento profético es de cómo saber discernir las cosas de Dios, que la Escritura lo enseña muy claramente. Pero para eso tenemos que ir paso a paso, identificando que el hombre es como una trinidad en su composición. Tiene cuerpo, tiene alma y tiene espíritu. Y el espíritu es el asiento de Dios. Cuando los que hemos creído en el Señor le recibimos, somos regenerados, es decir, nacemos de nuevo. Recibimos una nueva vida, algo que no teníamos antes, que es la vida divina, amado hermano Andrés. Lo tenemos a Él. Amén. Por eso el espíritu vive a causa de la justicia de nuestro espíritu. Ha sido vivificado. Inclusive después empieza a tocar nuestra alma y nuestro cuerpo en la medida que le conocemos a Él con poder. Entonces por eso dice, y sopló en su nariz, ahí fue el espíritu creado del hombre. Ahí está Dios en la obra de creación, todavía no en la obra de redención ni de regeneración después en la venida de Cristo, sino en la obra de creación. Hizo el cuerpo del hombre del polvo de la tierra, sopló aliento de vidas, pero estamos hablando de la vida del cuerpo, del alma y el espíritu. Y llegó a ser el hombre un ser viviente, dice acá. Pero en el hebreo la palabra no es ser, no es ayah, sino es nefesh, alma viviente. O sea que cuando Dios sopló en ese, por decirlo así, de ese vaso de barro, en su nariz, aliento de vidas, el contacto del espíritu creado del hombre, no el espíritu eterno de Dios, sino el espíritu que Dios creó en el hombre al soplar en él, al hacer contacto con el barro, ahí se formó un tercer elemento que fue el alma viviente, aleluya, que es lo que somos nosotros, amén. Pero resulta que Dios nos creó así porque Él quería morar por su Espíritu Santo en lo más profundo de nuestro ser, en nuestro espíritu. Pero en la caída hubo un desorden, amén. Así como en la obra de creación todo quedó desordenado y vacío, cuando el hombre cayó en pecado también quedó desordenado y vacío, porque el hombre fue creado para ser lleno de la vida de Dios, lleno del Espíritu Santo, amén. Lleno del conocimiento de su voluntad y de su poder para poder hacer su voluntad. Pero entonces
el hombre, que es el alma, tenía que decidir, tomar una decisión. Y si permitía que Dios viniera a vivir dentro de él, entonces iba a conocer la voluntad de Dios y seguir a Dios. O sea, porque el Señor es el Rey, amén. Y el asiento del trono de Dios, aunque está allá más alto que el tercer cielo, también ahora está en nuestro espíritu. Aprender a escuchar la voz del Señor. Por eso dice el Señor, mis ovejas oyen mi voz. O sea que hay un oído espiritual, amén. No solo el natural ni del alma, sino del espíritu. Y me siguen, amén. Por eso el Señor habla, yo soy el río de agua viva, el pan de vida, el gusto, pero del espíritu, ni siquiera del alma, amén. Ah, hermanos amados, percibir, conocer al Señor en espíritu. Y eso no es una teoría, eso es una experiencia que vamos teniendo poco a poco, los hijos del Señor. Y para eso tiene que operar el Señor en nuestra vida, pero bueno. Entonces el alma viviente. Pero entonces como el hombre cayó, quedó desordenado. Entonces el alma no tiene la fuerza para poder gobernar su vida por sí mismo. Ahora quedó atrapada bajo las concupiscencias de los deseos carnales. El que debía gobernar era Dios desde nuestro espíritu, por su Espíritu Santo. Pero ahora no, ¿por qué será que cada vez es más de moda el fitness y el gimnasio y todo eso, y la cultura griega? ¿Por qué? La gente no sabe, a veces hasta se le olvida que tiene alma. Así nos decían los españoles cuando venían acá, decían que los indígenas dicen que no tenían alma. Atrevidos. Ellos eran los desalmados que vinieron a hacer desastres acá. Sí tenían alma, pero ustedes saben en qué sentido digo desalmados. Ni siquiera tenían la sensibilidad humana, ni siquiera. Dios no creó al hombre un ángel ni nada, no. Lo creó ser humano. Pero el ser humano, según la voluntad de Dios, es diferente al ser humano que conocemos ahora en la caída. Por eso Dios está restaurando al hombre para él, para Dios. Y inclusive cuando resucitemos, vamos a resucitar no como ángeles, como humanos, pero glorificados, claro. Amén. Entonces, amados, esto es muy importante en la vida espiritual, en la vida de la iglesia, para el crecimiento de la iglesia. ¿Cierto? Entonces vamos ahora primero a los Tesalonicenses y vamos a ir terminando ya por acá. Primero a los Tesalonicenses, en el capítulo 5. Primera a los Tesalonicenses, capítulo 5. Vamos a leer ahí desde el verso 23, amados, por favor, los que me puedan acompañar. Dice, y el mismo Dios de paz. Mira qué maravilla, amados hermanos. El Dios de paz, aleluya. Testimonio del Espíritu es vida, fluir y paz, aleluya. Como un hermano ancianito en Inglaterra, escribió un libro que fue muy famoso, un folletito, que se llamaba La Paz de Dios. Y una vez el hermano Watchman Nee de la China, un hermano muy precioso, fue a visitarlo. Y tuvo una conversación con este abuelito. Ese abuelito estaba ya pronto para morir, pero era un hermano lleno de la presencia del Señor. Y estaba hablando con Watchman Nee. Y el viejito le dice, mira hermano, estos días he estado meditando estos últimos años de mi vida. Y este folleto tan famoso que escribí, que se llama La Paz de Dios, la próxima impresión quiero que lo impriman con el siguiente título: El Dios de paz. Porque si conocemos a Dios en Cristo por su Espíritu, Él es nuestra paz. A veces estamos buscando afuera y cosas. No. Si le tenemos a Él profundamente, le vamos conociendo, tenemos todo lo demás. Entonces por eso dice, y el mismo Dios, o sea, Él mismo, amados, os santifique. Santificar quiere decir separar. Él mismo es el que nos santifica. ¿Amén? Si le conocemos a Él, Él nos va separando. Porque cuando no le conocemos a Él aún dentro del cristianismo, entonces como no se conoce esta división entre el alma y el espíritu, se empieza a manipular las cosas desde afuera, creando una falsa santificación que puede traer muchos problemas a la vida espiritual de los creyentes. ¿Sí? El único que puede santificarnos es Dios, porque Él es el único que es 3 veces santo.
Y en la medida que le conocemos a Él, le vemos a Él, entonces el Señor mismo nos santifica, Dios mismo, amados. Entonces dice, y el mismo Dios de paz os santifique, ¿cómo? Por completo. Hermanos, no 10%, ni 30%, ni 70%, sino 100%, aleluya. A veces pensamos, hermano, haga esto, haga así, las 7 reglas de mi denominación, y esa es la santificación completa. Si hablábamos del evangelio completo, Cristo sana, salva. No, hermano, ahí está apenas empezando. Hermano amado, el evangelio habla de Cristo. Cristo es el evangelio. Amén. 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 Entonces por eso dice por completo. ¿Y qué es por completo? Y todo vuestro ser, el ser del hombre. Dice, ¿cuál es el ser del hombre? Y en este orden, espíritu, alma y cuerpo. Mira esa claridad. Espíritu, coma. No dice el espíritu que es el mismo alma. No, espíritu, coma, alma y cuerpo. Ahí vemos la constitución del hombre tripartito, el diseño que Dios le dio al hombre. Y ese diseño es para cumplir una función, amados. Hoy estamos hablando del diseño y hemos mencionado algo de la función. Porque si no sabemos el diseño, pues si no está bien el diseño no va a cumplir la función. ¿Cierto? Es como decir que agarremos esta grabadorcita para rallar queso. ¿Cómo va a quedar la pobre grabadora? Ni se raya bien el queso, ni la grabadora cumple su función y la dañamos. Así es el hombre en la caída, hermanos. Le dio la espalda a Dios y por eso está rayando el queso y está bien dañado, bien gastado. Pero el Señor vino para hacernos nuevos y somos nuevos en Él. Para que sea bien rayado ese queso. Gloria al Señor. Pero entonces debemos conocer la ¿qué es la que agarremos esta guitarra preciosa, mira, tan sencilla? Para producir música. Pero si pensamos y no sabemos qué función cumple, ¿cierto? La agarramos de bate de béisbol. ¿Cómo va a quedar la pobre guitarra en la primera partida, hermanos? ¿Cierto? Partida. Va a quedar partida, exactamente. Va a quedar rota, hecha 1000 pedazos. Entonces, gracias. Entonces, amados, debemos conocer el propósito y el diseño. Porque conforme al propósito hemos sido diseñados para que por la gracia de Dios podamos cumplir el propósito, el designio de Dios con el cual hemos sido creados. Qué maravilloso, ¿verdad? Entonces se nos pone a dar vueltas en nuestra propia alma. Bueno, hoy no me voy a meter ahí, de pronto mañana Dios mediante vamos a ver si el Señor nos concede entrar por ahí. Pero amados, conocer el diseño para cumplir el propósito eterno de Dios. Y como Dios muere en nuestro espíritu, tenemos que aprender de parte del Señor a andar en espíritu. Amén. Atenderle al Señor en espíritu, donde mora el Espíritu Santo. Atenderle a Él. O si no, vamos a buscar de afuera, ¿cierto? Si no, estamos, Señor, dame amor, Señor. Y dice el Señor, ¿cómo? Busca adentro, ya tiene el amor adentro. Hermanos, ¿no dice así? Que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo. Ya no se nos ha sido dado porque el Señor es el amor, nuestro Padre amoroso. Amén. Que nos amó enviando a su Hijo, enviando su Espíritu de amor también. Pero entonces hay unos fenómenos, pero ¿por qué no experimentamos a plenitud? Porque hay un trabajo del Señor, tiene que separar ciertas cositas que se mezclaron en la caída. Y aún en la cristiandad se le da manivela a ciertas cosas. Y los hijos de Dios, pues no aprendemos a vivir en el espíritu, sino en nosotros mismos, en el alma o aún en el cuerpo, ¿cierto? Puro fitness. Qué lástima, pero aún congregaciones donde dice que ministerio de glamour, ¿eso existe? No en la Biblia, pero sí, todos van vestidos como, dice que la pastora, que no existe en la Biblia, pero van así, ¿no? Qué terrible, hermanos. Y el Señor nos quiere vestir de Cristo. Amén. Amén. No me imagino el Señor Jesús, ministerio de glamour, una batica y gastada y las sandalias, hermanos, los pies llenos de polvo. Y bueno, gloria a Dios. Amén.
pero era el tabernáculo de Dios en medio de los hombres. El verbo tabernaculizó en medio de los hombres, hizo morada en medio de la humanidad y ahora está en nosotros. Por su Espíritu. Gloria a Dios. Hermanos, por eso es tan importante todas estas cosas. Amén. Todo vuestro ser, vamos a terminar, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible. Amén. Y hablábamos, por ejemplo, del amor. Porque también cuando vamos viendo esto, vamos conociendo que según la palabra existen varias clases de amor. Existe el amor del cuerpo, el erótico. Y ese es el que el hombre caído más pone atención, al erótico. Están obsesionados en sus lascivias perdidos. En eso. Hay un amor erótico normal para el matrimonio, precioso, lindo, gobernado también por el Señor. Hay un amor del alma, que es el amor filial, el fileo, el amor de pareja, el amor de familia, amén. El amor así, en medio de los hermanos también. Pero hay un amor profundo que es el amor ágape, que es el amor de Dios entre el Padre y el Hijo, a la cual nosotros hemos sido llamados a compartir, a conocer. Pero eso es un proceso también de gloria en gloria, hermanos, de triunfo. Aunque ya nos fue dado, hay un proceso. Y al conocer estas cosas vamos a conocer los diferentes procesos, vamos a encontrar muchas respuestas, muchas preguntas van a ser contestadas, a veces en 3 frases, amados. Amén. Por el mismo Señor. Entonces, hermanos, por hoy dejemos ahí, así, ¿no? Hay un diseño conforme a un propósito, al propósito eterno de Dios. Amén. Les démosle gracias al Señor por hoy, amados. Padre, te damos gracias en el nombre del Señor Jesús por tu Espíritu Santo que nos conduce a toda verdad, Señor. Te rogamos que tú nos enseñes, Señor, y que tú apliques por tu Espíritu Santo, Señor, estas palabras a nuestra vida y sigas revelándote a nosotros, Señor. Porque hemos leído que es por revelación, Señor, y queremos rogarte que nos des cada vez más espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de tu Hijo, abriendo los ojos de nuestro corazón, Señor. Sigue abriendo nuestros ojos. Danos entendimiento, que no nos quedemos solo en las palabras, sino que podamos acomodar lo espiritual a lo espiritual. Y esto realmente lo haces solo tú, Señor, por tu Espíritu, Señor. Sigue encajando, Señor, toda nuestra vida para tu gloria, Señor. Sigue santificándonos, Señor. Sigue transformándonos, sigue renovándonos, Señor, vivificándonos. A ti sea la honra y la gloria, Padre amado. Te exaltamos. Gracias por permitir reunirnos, Señor, alrededor tuyo, porque estamos alrededor tuyo, Señor. Por eso te damos toda honra y gloria en esta noche, Padre amado. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Señor. Amén. Y amados, quiero aprovechar para los hermanos que estuvieron en el campamento y para todos. Nuestro hermano